Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 2. Ya dijimos que, pues, realmente capítulo 1 nos muestra cómo Dios el Padre nos escogió, nos santificó, nos predestinó para ser hijificados. Dios el Hijo nos redimió, ¿verdad? Y eso incluye en muchas cosas, ¿verdad? Tanto la propiciación de los pecados, como la justificación y la reconciliación. Y Dios el Espíritu nos selló. ¡Wow! Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por otro lado también, no solamente nos selló, sino que también se nos dio en arras, como un presabor de lo que realmente será nuestro disfrute en la era venidera. Entonces, perdón, y al finalizar capítulo 1, pues realmente Pablo pues habla de la iglesia. El resultado de esas tres personas, cómo el Padre nos escogió, cómo el Hijo nos redimió, cómo el Espíritu nos selló. El resultado realmente es que está la producción de la iglesia. Y en ese sentido, claro que también antes de eso, pues se ve cómo Cristo, pues vamos a decirlo así, resucitó, ascendió por encima de todos los cielos, fue sentado a la diestra del Padre. Todos sus enemigos fueron puestos bajo sus pies y luego fue dado también por cabeza sobre todo el universo y luego fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Entonces, dicho de otra manera, capítulo 1 muestra cómo es el dispensar del Dios triuno, es el dispensar de la Trinidad Divina, que es lo que lleva a la producción de la iglesia, ¿verdad? Y los logros que tuvo el Señor, ¿verdad? Su resurrección, su ascensión, su ser hecho la cabeza y luego finalmente ser dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, capítulo 2 es un poco diferente porque capítulo 2 ya viene a nuestro aspecto terrenal. Capítulo 1 está hablando del aspecto celestial, de lo que sucede con Dios. Capítulo 2 va a tratar de nuestra experiencia como, pues como gente que vive en la tierra, ¿verdad? Que realmente es pecadora, que somos caídos, que tenemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas negativas. En ese sentido, ¿verdad? Pues decimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de ira, hijos desobedientes, estábamos enlodados, estábamos completamente, pues, vamos a decir así, bajo el gobierno del pecado. Y entonces empezamos a ver algunas cosas, principalmente ya a partir del versículo 14 vemos cómo Cristo es nuestra paz y Él derriba la pared intermedia de separación, ¿verdad? Entre judíos y gentiles, y luego entonces Él pues básicamente, abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dijimos de tres ordenanzas principales. Número 1, la circuncisión. Número 2, el sábado,
Número 3, la dieta de los judíos. Principalmente esas eran 3 ordenanzas que hacían separación entre gentiles y judíos. Y luego después, pues vimos algunos detallitos, ¿verdad? De cómo el Señor también nos creó a nosotros. O sea, esto es muy importante. Nos creó, o sea, en realidad, en sí mismo. Entonces, de judíos y gentiles hizo un nuevo hombre. Podríamos decir aquí que la iglesia es el nuevo hombre, creado en la esfera, ¿verdad? Y en la persona de Cristo, con la vida divina de Cristo, con la vida divina de Dios, con la naturaleza divina de Dios. Entonces, o sea, fuimos creados en la persona de Cristo. Y dice el último punto que tocamos, ¿verdad? Fue el versículo 16, donde dice que, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. De nuevo, un solo cuerpo, o sea, es la iglesia. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. Y esta mañana debemos de venir al versículo 17. Aquí hay un punto muy, muy importante, ¿verdad? Porque dice Pablo, y vino y anunció la paz como evangelio. Si lo decimos de otra manera, ¿verdad? Anunció el evangelio de la paz. Entonces quiere decir que ya el Señor en la cruz, pues abolió todas las diferencias, ¿verdad? Abolió la ley ritual y luego también terminó con la enemistad, ¿ve? O sea, dicho de otra manera, para no dejarnos excusas y no dejar cabos sueltos. O sea, simple y sencillamente, o sea, lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente venir a la cruz, ¿ve? Si la cruz es aplicada a nosotros, pues entonces la experimentamos en el espíritu de resurrección, ¿verdad? Entonces es muy importante, pero nos damos cuenta que tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Hemos sido puestos en un solo cuerpo. Entonces es muy importante. Y ahora viene y anuncia el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es el resultado de la abolición de la ley ritual, o sea, la circuncisión, el sábado y la dieta de los judíos. Y entonces ahora pues se anuncia el Evangelio de la paz. Entonces dice, y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos. Fíjense, pues nosotros estábamos lejísimos, ¿verdad? Hasta acá, hasta México o hasta donde quieras. Pues digo, no estábamos en Israel, ¿verdad? Y entonces, o sea, vino y anunció a nosotros que estabais lejos y también paz a los que estaban cerca. Nosotros somos de los que estábamos lejos, ¿verdad? Pero también la paz fue anunciada a los que estaban cercas. Hay un punto, fíjese, ahí en Hechos capítulo 10. Digo, nomás quiero tocar este puntito, ¿verdad? Porque, porque Pedro también lo vio. Y eso me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 36, Hechos 10:36, después de que Pedro estaba en la azotea y vio un lienzo lleno de animales cuadrúpedos atado de las 4 puntas del cielo, entonces Pedro iba hacia la casa de Cornelio para predicarles el evangelio. Dicho de otra manera, eso concuerda con Mateo 16:19, donde el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces,
como usas la expresión las llaves del reino de los cielos, cuando menos se supone que son dos llaves. Y en ese sentido, ¿verdad? Una llave la usó Pedro en el día de Pentecostés con los judíos y otra llave la va a usar aquí precisamente con Cornelio, con los gentiles. Entonces ya de esa manera pues ya se completa ese asunto. Déjenme le leo Hechos 10:36. Dice aquí, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. O sea, esto fue algo que realmente Pedro pues estaba realizando, ¿eh? Estaba realizando la realidad del nuevo hombre. La realidad de que ambos, judíos y gentiles, fuimos puestos en un solo cuerpo. La realidad de que judíos y gentiles somos el nuevo hombre. Y entonces Pedro está diciendo, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Ahora, judíos y gentiles, Él es Señor de todos. Pero el tercer partido, el tercer pari que salió, ¿verdad? Es la iglesia. Y la iglesia, pues ya dijimos, ¿verdad? Tiene, cuando menos en el libro de Efesios, tiene 7 aspectos. Y entonces, en este sentido, estamos hablando de cómo, por ejemplo, Efesios 2:14 y 15 muestra el nuevo hombre, ¿verdad? La iglesia como el nuevo hombre. Y por otro lado, pues se anuncia el evangelio de la paz. Ya Pedro lo había predicado a los judíos en Hechos capítulo 2 y ahora lo está predicando a los gentiles en Hechos capítulo 10. Así que, digo, era lo que quería hacer énfasis de que realmente Pedro también, o sea, sí vio el asunto, pues, de cómo la pared intermedia de separación, o sea, fue terminada. Y entonces, pues, o sea, estamos aquí de nuevo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Porque aquí Pablo en capítulo 2 está diciendo que realmente, o sea, pues él dice, y vino y anunció la paz como evangelio. ¡Wow! A vosotros que estabais lejos y también paz a los que estaban cerca. Así que, pues bueno, hermanos, ya no tenemos de otra, ¿verdad? El evangelio de la paz, ese dio muerte a la enemistad. Y por otro lado, pues digo, ya usted y yo, ya no tenemos que estar peleados con nadie, hermano. Ya no necesitamos discutir nada, ¿ve? El Señor ya dio muerte a la enemistad. Y eso es muy importante, digo, para realmente, pues, estar hablando del Evangelio de la Paz. Fíjese que en realidad, o sea, no es muy común el hecho de que se hable del Evangelio de la Paz, ¿eh? No es muy común el hecho ese. Digo, yo digo, bueno, al menos con lo que sí estamos familiarizados, me explico, es el evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Ese es Lucas. Y yo digo, ese evangelio yo es el que casi siempre he escuchado. Cuando yo escuché por primera vez a un predicador, ¿ve? O sea, él habló de eso. Arrepiéntete de tus pecados. Pecador, o sea, eres pecador. Digo, y la verdad era un evangelista, tremendo, porque la verdad la palabra pegaba como mazo, hermano. Entonces, ese es un evangelio que sí hemos oído. Y luego también otro evangelio que es común, ¿verdad? Es el evangelio de vida, el evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muestra cómo el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y hay muchos casos, ¿verdad? Por lo menos hay 9 casos donde el Señor cambia nuestra muerte en vida. Entonces, en ese sentido, pues también hemos escuchado hablar del Evangelio de vida. Quizá no lo
hayamos definido de una manera, pues así y así, ¿verdad? Pero es un hecho. Y luego también hemos hablado o hemos escuchado hablar del Evangelio del Reino. Se supone que este Evangelio es definitivo, ¿me entiende? Porque será predicado este Evangelio del Reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todos los gentiles, a todas las naciones, perdón. Y entonces vendrá el fin. ¿Ve? Entonces, eso es algo que es Mateo 24:14, que debe ser un hecho para que el Señor regrese por segunda vez. Bueno, hermanos, y finalmente el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Marcos. Hermanos, entonces aquí paramos y seguimos en esto. Amén.